Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por quedarse a escuchar la palabra de Dios en este su programa, Sembrando Esperanza, en la que queremos compartir con ustedes lo que Dios tiene guardado para usted. Síganos en su canal Facebook con Rudy Orellana Morales, predicador católico. Y en YouTube, Sembrando Esperanza con su servidor, Rudy Orellana Morales. Y si quiere entrar en contacto con su servidor, puede hacerlo a través de WhatsApp 55 67 31 52, en la que gustosamente le estaremos atendiendo a sus consultas. Y si quiere reflexiones, formación, oración, téngalo por seguro que estaremos atendiéndole gustosamente, como lo haremos ahorita a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios, Dios me ha permitido servirle por más de 45 años en la vida misionera. Y estoy con la capacidad espiritual de poderme dirigir a ustedes, porque la Iglesia Católica nos instruye, nos forma para que llevemos la palabra de Dios a todos los hombres de todos los tiempos con ese mensaje de amor, que al final lo que cuenta es el gran amor con que realizamos lo que sabemos hacer. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, después de que Jesús escucha y ve la reacción de este hombre pequeño y publicano, como lo es Zaqueo, expresa unas palabras que debe inspirarnos en nuestra vida. Qué lindas las frases con que Jesús termina ese encuentro. Dice así San Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, en primer lugar, vino a buscar y en segundo lugar a salvar, porque no puedes salvar a nadie si no se deja encontrar. Y por eso él narra en esa historia desde el versículo 1 el encuentro con alguien que se deja encontrar. Y por eso Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar. Y cuando la Sagrada Escritura nos expresa que Jesús vino a buscar, aparte de Zaqueo, que ya es una historia del Nuevo Testamento, pero que la raíz de él está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento va a ser más claro, porque ¿a quiénes vino a buscar Jesús? En el libro del Génesis capítulo 3, versículo 8, ¿a quiénes buscó Jesús? ¿Y por qué los buscó? Y es que es bien tremendo, porque buscar es decir,
revisar todos los rincones para ver dónde está. Pero no es saber dónde está, sino por qué no está en el lugar donde tenía que estar. Ponga mucha atención. Génesis 3:8. Después de oír el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaban de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te he prohibido comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias del campo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La maldición no fue para el hombre ni para la mujer. ¿Para quién fue? Para la serpiente. Para el origen del problema. Porque si la serpiente no se presenta, no peca el hombre ni la mujer. Entonces, ¿por qué se esconde el hombre y la mujer? Porque les da vergüenza. Porque están desnudos. Porque se han dejado seducir por la serpiente. ¿Por qué te escondes, hombre? Te escondes porque te da vergüenza poner la cara. Te da vergüenza decir la verdad después de que mentiste. Te da vergüenza poner la cara después de lo que hiciste. Y como decía aquel hombre, cuando yo le dije: no te he visto en la misa, ¿por qué no vas? Después de lo que he hecho, hermano, ¿con qué cara voy a llegar a la iglesia? Y yo solo le dije: con esa carota que tienes, no tienes otra. Lo que tienes que dejar es: deja tu vergüenza, deja tu orgullo, deja tu vanidad, deja tu soberbia, deja tu pecado y preséntate, enfréntate. ¿Cuál es el problema? Pero el hombre se esconde. ¿Por qué? Porque ha mentido, porque ha pecado, porque ha robado, porque ya no es el mismo, no ha cumplido. ¿Y cómo se esconde el hombre? En primer lugar, se esconde de Dios. Sí, se esconde. Oí tus pasos. Pero eso al hombre no le importa, sino que después se esconde de la mujer. La mujer que tú me diste, los hijos que tú me diste, el vecino que tú me diste, las oportunidades que me diste. Por eso pequé. Si no hubiera sido por esa mujer, si no hubiera sido por mis hijos, yo no hubiera perdido la cólera. Si no hubiera sido por esa mujer, yo no hubiera pecado. Y el hombre se sigue escondiendo. Y entonces Dios se enfrenta con la mujer. ¿Y tú por qué hiciste? Por la serpiente. Si tú no hubieras creado la serpiente, si tú no hubieras mandado la serpiente, si tú no hubieras hecho esto. Entonces, pero ¿cómo hiciste la serpiente y ahora cómo quieres corregirme? El ser humano siempre va poniendo
¿En quién defenderse? Échale la culpa a ella, por aquel, por ese. Pero, ¿por qué? Porque tiene miedo de enfrentarse. Y la serpiente, ¿por qué hiciste eso? Y la serpiente ya no encontró mujer, no encontró hombre, no encontró una serpiente chiquita. Ya no supo a quién echarle la culpa. Entonces, maldita, no supiste responder. ¿Y usted por qué toma? Porque mi papá era borracho. Hermano, tú tomas porque te gusta y punto. ¿Y usted por qué es celosa? Es que mi mamá era celosa. ¿Sabes que los celos son malos? Inseguridad, desconfianza. ¿Qué tiene que ver tu mamá con tu confianza con tu esposo? A los niños. ¿Y usted por qué no estudia? Es que a mí no me enseñó mi papá. Es que a mí no me corrigieron de chiquito. Y decía, ¿qué tiene que ver tu papá? ¿No piensas tú en tu futuro como niño, como joven, como adulto? ¿No piensas tú en ser mejor alguien, en ser diferente? ¿Por qué tiene que culpar? ¿Por qué no rompes esa cadena? Como que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque mi tío. Ya, ¿qué tiene que ver eso con tu vida? Por eso Jesús pregunta. Si pudiéramos decir a Jesús en Dios, porque Jesús es Dios. Adán, ¿dónde está? Escondido, tú debes ver. Si este hombre no reconoce, si este hombre hubiera dicho, Señor, te fallé, comí del árbol, me dio miedo, me dio vergüenza enfrentarme a ti. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán estaba desnudo? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán había desobedecido? ¿No lo cree? Si Dios lo mira todo, Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo, ¿por qué le tiene que estar preguntando si ya sabía que estaba desnudo? Porque salir del pecado no es cuestión de Dios, es cuestión tuya, hermano. Cuando tú eres capaz de reconocer en tu mentira, en tu infidelidad, en tu engaño, en tu cobardía, en tu debilidad. Ese es el primer paso, reconocer que estás ahí porque tú lo quieres. Si tú no reconoces eso, Dios no es capaz de sacarte de ahí. Porque el primer paso para salir de ahí, del pecado, es reconocer. Y por eso Él le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Pregúntate, Adán, ¿qué has hecho? Dios lo sabía. Lo que pasa aquí es que tú no quieres reconocer dónde estás. Tú no quieres confesar lo que has hecho. Tú no quieres mostrar tu realidad. Y eso es lo que te va a mantener esclavo. Porque te da vergüenza. Por eso el profeta Isaías lo que le anuncia al pueblo para salir de la esclavitud, le dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Disputemos, dialoguemos, dice Yahvé. Aunque fuera vuestro pecado como la grana, cual la nieve lo blanquearé. Y si fuera rojo como el carmesí, cual la lana, quedarán blancos como la nieve. O sea, reconoce. Eres el drogadicto, eres alcohólico, eres homosexual, eres lo que sea. Reconócelo. Tu pecado puede ser negro, pero yo lo voy a volver como nieve. Tu pecado puede ser como el carmesí rojo, pero si lo reconoces, yo lo volveré blanco como la nieve. Es más, quiero decirte lo que dice el Papa Francisco en su numeral 44, en la alegría del Evangelio. Escucha, ponga atención en esto.
Dice el Papa Francisco: a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor, que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exterior correcta de quienes transcurren su día sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas. A la persona que va a escuchar tu confesión, a la persona a quien vas a reconocer tu pecado, a la persona a quien tú le tienes confianza para decir lo que te avergüenza, lo que te aleja, en quien no tienes la capacidad de poner la cara. El Papa dice a todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que te va a escuchar. Él es el que te va a confesar. Y a los sacerdotes le dice el Papa: yo les pido de favor que este confesionario, lejos de ser un lugar de azote, de castigo, de amenaza, que sea el lugar de encuentro. El confesionario es un mueble de madera, donde por un lado está el sacerdote y por el otro lado está el pecador. El pecador se acerca al sacerdote indicándole lo que le da vergüenza. Y el Padre, muchos sacerdotes, cuando el Papa habla de esto, él ha escuchado las confesiones de muchos. Mire, Padre, yo cometí adulterio y me fui con el sacerdote. Y el sacerdote me dijo que yo era un pecador y que no merecía acercarme al templo. Y por eso, Padre, yo ya no voy al templo. Tantas quejas le han llegado al Papa Francisco de muchos sacerdotes que convierten el confesionario para castigar, amenazar y meter de miedo a la gente. Y por eso el Papa les dice que ese lugar tiene que ser un lugar de encuentro con la misericordia de Dios. Y me gusta lo que dice: un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser agradable a Dios en la vida. Por grande que sea. Es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías. Por más grande que sean tus limitaciones, tus defectos, nadie tiene la potestad de amenazarte, condenarte y juzgarte. Porque la misericordia de Dios tiene que hacerse ver. Y es más, en el número 114, mira lo que dice el 114. Ser iglesia es el pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir, anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuestro vigor en el camino. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Que nadie en la iglesia tiene la capacidad moral de señalarte, de amenazarte, de condenarte. Al contrario, dice el Papa, la iglesia está llamada a ser y mostrar la misericordia gratuita,
donde el pecador se sienta acogido, amado, perdonado, alentado y a vivir según el Evangelio. Acércate. La iglesia te espera con los brazos abiertos. Por muy negros, por muy rojo que sea tu pecado, la misericordia de Dios te espera. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice nuestro magisterio representado en el Papa Francisco. No tengas miedo, acércate. Sin amenaza, sin miedo, acércate, consciente de que no puedes seguir escondiéndote. No puedes escapar de la mirada de Dios. Y qué bueno que Dios te encuentre en paz. Y la paz solo la vas a conseguir encontrándote con la misericordia de Dios. Y nosotros los católicos tenemos el sacramento de la reconciliación, donde vas a obtener de Dios el perdón de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos a través de tu palabra y al dejarnos el sacramento de la reconciliación, donde podemos acercarnos con esa certeza, con esa alegría del saber de que escuchamos de ti, que te vemos a ti en la presencia de nuestro sacerdote, a quien tú has elegido para perdonar y llevar y conquistar almas para Cristo. Y todos aquellos que van a tomar la decisión de dejarse de esconder y mostrarse como tal ante la presencia de Dios, dice amén. Y que Dios nos bendiga.